A continuación, antes de dar comienzo al bloque número 5, las moderadoras harán entrega de un ramo de flores a Andrea y Elisa. Presentamos el quinto bloque, Sentidos y representación en torno a la infertilidad, que lo presenta la doctora en comunicación Luciana Isa, licenciada en Comunicación Social con orientación en Planificación Comunicacional, egresada de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, docente de grado y posgrado, prosecretaria de Políticas de Género y Feministas de la referida universidad. Fue asesora de la Subsecretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente, directora general de Planificación y Evaluación Institucional de la Secretaría de Mujeres y Diversidad de la Municipalidad de La Plata, a quien en esta jornada representa, abordando la temática Sentidos y representaciones en torno a la infertilidad. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. La verdad que es un placer, un honor estar en este panel y bueno, con todas estas referencias, con todas estas profesionales, distintos actores y actoras de la comunidad. En especial agradecer a la Cámara de Diputados, que es anfitriona de este encuentro, al diputado Juan Malpeli, y en especial a la Fundación Acompañando un Sueño, a la Fundación Pro Humano Vitae y también al sector al Foro Social, ¿no? Sí. Bueno, pero en especial también yo, como dijo Elisa, la verdad no puedo dejar de agradecerles a Noelia y a Romina Goitía y Noelia Ponce de León. La verdad que, ellas vienen convocándome a trabajar conjuntamente ahora en lo que me toca, que es, la Municipalidad de La Plata, pero también desde la Facultad de Periodismo, y aprovecho la oportunidad para saludar a Gabriela Chaparro, que es la secretaria de Políticas de Género y Feministas de la Facultad de Periodismo, y también a nuestra directora general de Administración, Gisela Cortés, que vino acá a hacerme el aguante. También saludar, o por lo menos traer el saludo de Silvina Perugino, que es nuestra secretaria de Mujeres y Diversidad de La Plata. Y en este sentido, la verdad que tuve suerte, de quedar como acá en este momento del bloque, porque lo que fueron hablando me hizo como mucho sentido, las dos Andreas y Elisa, que venimos también trabajando conjuntamente en relación a la perspectiva de género y a cómo atraviesa la perspectiva de género todas estas problemáticas. Un poco creo que voy a terminar haciendo me toca, como siempre dice Romy, vos haces síntesis. La verdad que escuchándolas voy a intentar no caer en reiteraciones que ya o cuestiones que fueron dichas, pero sí por ahí me parece que va a ser como un trabajo previo en relación a conceptualizar algunas cuestiones que fueron mencionando. También decirles, como bien decía acá el locutor, yo soy comunicadora, no soy abogada, no soy médica, no soy psicóloga, así que justamente, y hace un ratito creo que lo mencionó Andrea, el tema de lo discursivo. Ese es como mi universo de análisis, ¿no? La construcción es de sentido. Yo creo que acá se habló un poco de mandatos, de roles, y todo eso es construcción de sentido, es discurso. Cuando nos referimos al discurso, que hace un rato mencionaba Andrea, no hablamos del discurso escrito, de lo que alguien no tiene que decir, como hoy el diputado al principio, que se tomó la licencia de leer, dijo, cuando hablamos de discursos es los discursos y las prácticas que circulan. Cuando hablamos de discurso es práctica social, ¿no? Entonces es lo que nos circula, es eso que se construye socialmente con consensos o no, a veces consensuadamente, y ahí es como se va arraigando estos roles, estos mandatos, ¿no?, de los que hablaba hace un rato Elisa. Así que, un poco reponer los objetivos de la jornada, que me parece interesante. ¿Por qué? Porque, acá se habló el objetivo de la jornada tiene que ver con promover la sensibilización y comprensión de diversos aspectos de la salud en un entorno familiar, también proporcionar un espacio inclusivo y formativo para familias, brindar información actualizada, que creo que fuimos escuchando, y me parece interesante también esto de poder convertirse en un espacio de referencia, ¿no? Me parece, acá sí quiero hacer la mención que pensar y celebrar este espacio de encuentro en un contexto
en donde proliferan todo el tiempo y donde cada vez escalan más los discursos de odio permanente. Y esos discursos de odio no son casuales, sino que tienen objetivos claros. Esos objetivos son los feminismos, son los derechos humanos, son todo lo que digo yo, que es horrible que lo que voy a decir, pero digo que olfatee y que huela a derechos humanos, a feminismos, a género, a inclusión, a pensar en condiciones iguales, ¿no? Y la verdad que, bueno, es un momento muy significativo, muy particular, en donde hace un rato hablaban de todos los avances en la normativa y todo lo que tiene que ver con las transformaciones que esos feminismos han llegado a concretar. Y bueno, la verdad que lo cierto es que estamos en un momento de retroceso, y poder estar celebrando un espacio, encontrándonos a pensar estas temáticas de manera conjunta, porque, bueno, y ahí me gustaba un poco como retomar, bueno, ¿cuál es la metodología de esta convocatoria? La red, hace un rato dijeron, es con todos, digamos, el Estado no puede solo, el sector privado no puede solo, las organizaciones no pueden solas. Bueno, esto tiene que ser de manera conjunta. Hoy también hablaban del porcentaje que aportan las organizaciones, ¿no? Como con los clubes, bueno, todo eso nadie lo puede pensar de manera sola. El Estado solo no puede, o sea, no podemos pensar que el Estado lo tiene que dar todo. Bueno, tampoco el sector privado y tampoco las organizaciones. Entonces, desde pensar justamente esta convocatoria, yo digo la metodología de esta convocatoria, que tiene que ver con pensarlo en red, ¿no? Y estas problemáticas que de alguna manera atraviesan a la familia, que hoy hablaba hace un rato Elisa del proyecto familiar, la planificación familiar, ¿no? Las políticas públicas pensadas también para la familia, para la comunidad. Bueno, tienen que ser, las políticas públicas no se diseñan solamente desde el Estado, las políticas públicas tienen que ver con pensar en procesos colectivos, ¿no? O sea, mucha de esta normativa que hace un rato mencionaban en relación a que normativa que le falta a la reglamentación, bueno, esas normativas en temas como fue la endometriosis, ¿no? La trombofilia, la infertilidad, bueno, es normativa que hay que seguir peleando y batallando para que ese cumplimiento sea efectivo, ¿no? Para que eso pueda ser, para que ese acceso a esos derechos sean efectivos. Para eso también después, bueno, van a hablar, ¿no? de las barreras legales. Pero bueno, como verán acá, se ha convocado a las asociaciones civiles, al Foro Social, a las fundaciones, bueno, en este caso puntual también al Poder Ejecutivo Municipal. Estamos en la casa del Poder Legislativo, ¿no? Y por supuesto me parece que estando en este espacio no podemos también dejar de pensar que todo esto está atravesado por una dimensión política también, ¿no? Y nos tenemos que dar como estos debates en estos ámbitos. Así que bueno, repasando un poco el sentido, y también el Poder Judicial creo yo que va a estar también representado. Así que bueno, sin más, hacer este repaso por lo que implica estas jornadas y bueno, contarles un poco que, insisto, me parece que hay algunas cuestiones que fueron... algunas cuestiones que ya fueron abordadas. Hace un rato hablábamos de las políticas públicas, ¿no? Y bueno, cuando pensamos en los sentidos y las representaciones en torno a la infertilidad, recién hablaban de mandatos sociales, bueno, ese sentido que se construye en relación a lo que implica ser mujer, ser varón, y acá también me parece que quizás no se mencionó, pero bueno, y también interesa incorporar a las diversidades, ¿no? Que bueno, también dentro de estas transformaciones y estas reivindicaciones aparecen como actores emergentes las diversidades. Y por eso una de las preguntas, ahora lo vamos a ver también en relación a la infertilidad, cuando pensamos justamente el aporte que hacemos desde la comunicación tiene que ver con pensar en términos de las construcciones de sentido, los discursos, porque pensamos a la infertilidad como una enfermedad. Y pensamos en leyes que hablan del acceso a los tratamientos de reproducción asistida y cómo entran ahí las parejas del mismo sexo, digamos, las diversidades, que no tienen una condición de enfermedad, ¿no? Entonces también, bueno, son preguntas que no tengo resueltas, pero que me hice en algún momento también trabajando en una tesis de doctorado que se llamó Deseamos hijos pero no los tenemos, ¿en qué lugar nos ubicamos? Y yo recién estaba hablando con Gisela y hablaba de eso, ¿no? Cuchichábamos justo cuando Elisa me nombró y digo, bueno, hablábamos de eso, ¿qué lugar nos cabe a quienes deseamos hijos pero no podemos llegar a concretarlo? Entonces, bueno, estas son como algunas de las preguntas, pero también, digamos, ¿quiénes son? ¿Cuáles son esos discursos hegemónicos? Y también hace un rato Andrea hablaba del modelo médico hegemónico, que a mí también me interesaba como poner en cuestión quiénes son los que nombran y quiénes son los que hablan sobre qué es enfermedad o qué no. Es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, es, digamos, el Poder Legislativo y Judicial cuando establece normativa. Bueno, ¿cómo entramos
¿no? Nosotros, las personas que atravesamos estos procedimientos en todos estos discursos. Así que bueno, en principio me gustaba como preguntarnos, ¿no?, ¿qué implica pensar una política pública en materia de salud desde una perspectiva de género y diversidad? En primer lugar, pensar en que para pensar desde una dimensión de género hay que reconocer desigualdades históricas. Creo que eso ya se mencionó, ¿no? Digamos, son desigualdades que son históricas, ¿no? Porque las sociedades patriarcales, que también son sociedades capitalistas, bueno, son históricas y, digamos, no es algo nuevo. Pero sí, también ha habido muchas transformaciones y sabemos que ha habido muchos avances. Pero bueno, pensar en políticas públicas con perspectiva de género implica fundamentalmente reconocer desigualdades. Desigualdades que es interesante también pensar que no creemos que las personas todas tengan que ser iguales, sino que lo que pensamos en que, digamos, es en los derechos de esas personas. Hay varones, hay mujeres, hay diversidades, hay personas que se autoperciben de una u otra manera y sin embargo lo que pensamos en que los derechos tienen que ser para todos iguales y las condiciones tienen que ser menos desiguales. Otra cuestión para pensar en políticas públicas, y fíjense todos los ejes y temáticas que abordamos, ¿no? Bueno, pensar la transversalización. ¿Qué implica pensar en la transversalización? Y fundamentalmente implica no pensar que solamente vamos a hablar de género cuando hablemos de salud reproductiva, no solamente vamos a hablar de género cuando hablemos de embarazo, sino que tenemos que pensar en que esta formación, hace un rato también hablaban de la formación en médicos, por supuesto, tiene que ser transversal, ¿no? Y también digo, cuando hay que pensar también en la reforma de los planes de estudio, y acá también hago una mención, ¿no?, a la universidad pública y a cómo también la producción de conocimiento de la universidad pública tributa al desarrollo de políticas públicas, ¿no? Y también es importante mirar esos nichos. También en un momento donde la universidad pública, valga decirlo, está siendo totalmente agredida. Bueno, y por otro lado, comprender los alcances y el impacto de la subjetividad de las personas, que claramente fue muy lúcido y brillante la explicación que dio Elisa de cómo impactan en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, ¿no?, el desarrollo de estas prácticas que son sin dudas basadas en mandatos y estereotipos de género que se construyen a partir de desigualdades históricas. Fíjense todos los ejemplos que dio Elisa en relación a lo que nos cabe como mujeres, digamos, a qué nos corresponde por el hecho de llegar a los 30 años y también acá también abro un paréntesis, ¿no?, a que estos temas también hay que pensarlos desde una perspectiva interseccional. ¿Por qué? Porque, bueno, pareciera, ¿no?, y digo, me parece que no podemos dejar de hacer sentido de que todos estos temas que estábamos mencionando también no atraviesan de la misma manera a los sectores más desfavorecidos que a las clases medias. Muchas veces se piensa, ¿no?, que en determinados sectores, bueno, se tienen cantidad de hijos y que no afecta a la infertilidad. No, también afecta a la infertilidad. Lo que pasa que en las clases medias y clases medias altas existe la planificación familiar como un componente más, ¿no? Digamos, planificamos la profesión, recibirnos, hacer posgrado, planificamos el auto, el viaje a Europa y planificamos después tener un hijo. Y ahí, obviamente, que aparece la cuestión del reloj biológico y que, como bien decía Elisa, no es cuestión de, digamos, de postergar, sino que lo que se trata es siempre del acceso a derechos, el acceso a la información. Lo que tenemos que tener es acceso a la información y saber que desde que nacemos vamos perdiendo óvulos, básicamente, ¿no? Si supiéramos eso, bueno, tendríamos gran parte del asunto resuelto. ¿Querés pasar? ¿Esto es otra parte? No. Yo ahí pasé. Bueno, esto, la idea no es dar ninguna clase teórica ni mucho menos, pero bueno, se hablaron de muchas cuestiones digamos, de género y demás, que me parecía interesante reponer para pensar en la perspectiva de género, porque también, digamos, cuando uno piensa en estos espacios, sabemos que, bueno, los destinatarios, digamos, son bastante diversos y no todo el mundo tampoco tiene por qué comprender qué entendemos cuando hablamos de perspectiva de género, ¿no? Y para eso, bueno, importante hablar de la diferencia entre el sexo, el género y la orientación sexual. El sexo como lo que está determinado biológicamente, ¿no? Que tiene que ver con la genitalidad, y el género tiene que ver con cómo esa genitalidad se le asigna sentido socialmente, ¿no? Es decir, a una genitalidad determinada se le dice sos varón o mujer, ¿no? Eso tiene que ver, el género habla de una condición social, de esa socialización. Cuando hablamos de sexo estamos hablando de lo estrictamente biológico, fisiológico, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la orientación sexual tiene que ver cómo esas características, de alguna manera, de manera inconsciente o no, tienen una tendencia a pensar en una orientación afectiva determinada.
muy por arriba. La idea no es, digamos, profundizar teóricamente en estas categorías, pero sí me parece importante en pensar este punto sobre todo, que estas diferencias anatómicas consideradas naturales definen una serie de características y reglas de lo propio de la mujer y lo propio de los varones, estableciendo dos esferas separadas. Y ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad cuando pensemos en la identidad de género y sobre todo los estereotipos de género, ¿no? Bueno, la identidad de género, ¿cómo voy con el tiempo? Mal. Mal porque te tengo que recortar porque no sé. Sí, yo me voy a apurar un poco. Bueno, la identidad de género que tiene que ver con la autopercepción, me parece que acá entra un factor importante que es la autopercepción y cómo acá también esto conecta con el tema de los procedimientos de fertilización asistida y cómo a partir también de incorporar a este actor las diversidades, por sintetizarlo y me faltaría profundizar mucho, pero bueno, vamos a mencionarlo así, como también empiezan a pensarse en esto, ¿no? En cómo cambia lo que era una enfermedad a lo que tiene que ver con el acceso a tratamientos, ¿no? Y los estereotipos, acá Elisa habló un montón y también, digamos, las dos Andreas hablaron un montón. Digo las dos Andreas porque no me sale el apellido de una y de la otra no la sé, pero bueno, sí me quedó resonando muchas cuestiones que hablaron, ¿no? Que después por ahí puedo mencionar alguna, si acá me acuerdo, algunas de los que hablé, los mitos, los tabúes, ¿no? Y eso, la falta de perspectiva de género que había dicho antes en relación a la formación de los médicos y pensando siempre, ¿no? que nos rige un modelo médico hegemónico. Los estereotipos tienen que ver justamente con estos mensajes y discursos que se utilizan para agrupar a las personas bajo un listado de características. Sin embargo, cuando estos estereotipos se basan en cuestiones relacionadas con lo que consideramos para una mujer y un varón, son estereotipos de género. Y cuando pensamos en esto, vos decís, ¿quién lo dice, quién no? Es lo social, es el sentido que circula. Son esas construcciones que son hegemónicas, ¿no? Cuando hablamos de hegemonía, hablamos de, digamos, de lo cultural. Empiezan en lo hegemónico y en esos discursos hegemónicos los atravesamientos culturales. No son consensuados necesariamente. Y acá, y voy rapidito, ¿no? Pues, ¿querés pasar a la otra? En eso de los consensos y los discursos hegemónicos aparece la cuestión del poder, ¿no? Bueno, acá voy. En todas las sociedades existen, digamos, las formas del ejercicio de poder. Yo creo esto que sí no se mencionó. Digamos, las relaciones de género son relaciones de poder y las relaciones de poder son relaciones desiguales y son relaciones asimétricas. Más allá del varón o mujer, piensen acá, en esto que me parece interesante. ¿Qué hace que una persona se perciba con más poder? El dinero, el género, ser varón no es lo mismo que ser mujer. Fíjense, lo sabemos en cuestiones de estadísticas, cuánto gana en el mismo puesto un varón que una mujer, cómo son las pirámides en el CONICET, ¿no? Cómo es el famoso techo de cristal, ¿no? Somos más investigadoras y más graduadas, pero sin embargo, los cargos más altos en el CONICET, ¿quién los tienen? Los varones. Bueno, imagínense si es lo mismo ser mujer que ser varón, ¿no? Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con las cuestiones de poder. Y en todas las sociedades se transmiten valores hegemónicos en donde justamente, digamos, qué discursos van tomando más prestigio, van tomando más, digamos, se van arraigando y tienen más peso, son esos discursos hegemónicos que tienen que ver con los actores y las actoras de una comunidad que tienen más poder, ¿no? O que por lo menos se autoperciben con más poder. Bueno, voy a pasar a la próxima. Y me parece importante también esto que decíamos recién, ¿no? Los estereotipos y lo que implica lo femenino y lo masculino. Algo que se dijo también, ¿no? Y que me parece interesante en relación a los estereotipos, como históricamente también los varones, los hombres, su condición, digamos, estaban asignados a la vida pública y la mujer a la vida privada que tiene que ver con lo reproductivo. Obviamente, en esa condición de pensar en su función reproductiva no existe el deseo, no existe nada más que ser reproductora. Entonces, imagínense cuando eso que fue histórico y que vos dijiste toda la vida se me asignó el rol, más allá de que hay transformaciones, pero créanme que esas transformaciones no llegan a todos lados y cuesta muchísimo pensar a las mujeres desde otro lugar que, digamos, que no sea el de madre. Más allá que sí tenemos nuevas exigencias que tienen que ver con formarnos. ¿Están dando esto? Sí. Que está, digamos, formarnos, tener una profesión, pero a su vez también tenemos que poder ser madres, ¿no? Y también cuidar con amor y también, irnos a leerles cuentos y todo eso que a su vez sigue estando, ¿no? Pero además tenemos 8 o 10 horas afuera. Entonces, wow, es un montón. Súmenle a eso
la frustración que te genera cuando hiciste todo eso y dijiste, bueno, ahora quiero ser madre, como recién decía Elisa. Bueno, ¿qué pasa ahora, no? Bueno, imagínense, es esto, la vergüenza, la frustración, el enojo y muchas más otras cosas que hace un rato me acordaba y decía por ahí. En relación a eso, algunas preguntas disparadoras que tienen que ver con la cuestión de la infertilidad y también el acceso a estos procedimientos, ¿no? Bueno, todos piensan que es una enfermedad la infertilidad. Bueno, veremos. ¿Qué pasa cuando se consulta, pasa el tiempo y luego se produce el embarazo? ¿Qué se dejó de estar enfermo? Entonces, ¿qué pensamos? En una condición. Pareciera que nadie que lo experimenta habla de una enfermedad, aunque la Organización Mundial de la Salud así lo determine, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que a los 12 meses de no concebir un embarazo, digamos, aparece una condición de infertilidad. Sin embargo, a veces pasaron 11 o pasaron 13 y, bueno, se logró el embarazo. Después ahí aparecen estos discursos también, que son tan horrendos de escuchar, que siempre los hablamos con Romina, cuando te empiezan a decir andate de vacaciones, cómprate un perro, bueno, y nada, todas cuestiones que la verdad que, bueno, aparecieran los expertos hablando, los Creo expertos... que se ríen ahí porque escucharon Ay, y porque les escuchan. no digo nada que nunca hayan escuchado, ¿no? Bueno, digo, los expertos y las expertas, además en la familia hay muchos expertos y expertas, ¿no? Que te recomiendan desde el yoga hasta que vayas a... y le digo, pero págamelo vos el viaje a Europa, digamos. Bueno, ¿es una enfermedad que avergüenza y se silencia a diferencia de otras? Sí, totalmente. No tenemos problema en decir que tenemos... Ojo, hay otras enfermedades y digamos también digamos el trabajo desde la comunicación y de pensar en los discursos y de pensar desde este campo que es lo simbólico. También hay enfermedades como la migraña, como los dolores de cabeza que nadie le da legitimidad. Y la verdad que eso genera mucha frustración también. Pero no es lo mismo decir que tengo, digamos, una angina que tengo una migraña. Bueno, como no es lo mismo pensar que tengo enfermedades crónicas horribles, como puede ser que tengo un cáncer o que tengo diabetes, que decir tengo infertilidad. Yo no escuché a nadie que diga, la verdad que... Obviamente, sí trabajando en estos temas, pero digamos, en el común, en la comunidad, decir, hola, tengo infertilidad, no, la verdad que no. Y sí, la verdad, escuché decir, tengo diabetes y tengo tantas otras enfermedades, ¿no? Bueno, ¿cómo son los niveles de...? No, me quedo en una. ¿Es una enfermedad que avergüenza? Esa ya está. Bueno, ahí, ¿cómo interviene esa construcción de sentido sobre la relación entre los especialistas y los usuarios? Y siempre interviene en desmedro de los usuarios, pacientes, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque es porque nos basamos en un modelo médico hegemónico que, por supuesto, es una relación de poder desigual. Y siempre quien tiene la razón va a ser el médico. Y, por supuesto, también... Los médicos son personas y también se equivocan y muchas veces uno conoce más su cuerpo que los médicos. Sin embargo, como también hay discursos hegemónicos como son el de la Organización Mundial de la Salud, que establecen protocolos y demás, bueno, muchas veces terminás haciendo tratamientos innecesariamente, tomando medicación innecesariamente, ¿no? Cuando en realidad... sos un cuerpo que es distinto al de la otra persona que tiene tu misma edad y que digamos tiene una trayectoria similar. Lo que hay que pensar es que las personas no son números y son más que un protocolo, ¿no? Bueno, ¿cómo son los niveles de autonomía en las decisiones de las parejas en esos procedimientos? Sí, bastante complejas, bastante nulas, digamos. ¿Cómo se ponen en juego las diferencias de género en esas prácticas? Bueno, acá me parece interesante pensarlo. Saben que hay... digamos, estadísticas que hablan de que las dificultades para tener hijos son tanto de hombres como de mujeres. Sin embargo, ¿alguien fue alguna vez a consultar a un consultorio porque no podía quedar embarazada y le dijeron que al primero que iban a hacerle un estudio, un espermograma específicamente, que es un estudio, es al varón? No, porque el varón sale corriendo, y perdónenme los que están acá, pero salen corriendo directamente y dicen, no, yo acá no me meto. No se enojen, pero hay mucho de eso. Estoy diciendo estoy apelando al humor, pero es así. Es increíble que esto suceda, porque te estudian un año y quizás no tenés nada, y después, infertilidad sin causa. No es infertilidad sin causa, es que te faltó estudiar una parte, ¿no? Bueno, en fin. ¿Querés pasar? Bueno, y acá en relación a esto algunos cruces, ¿no? Que bueno, todo esto quiero decirles que no es como son cosas que se me ocurren, sino que fue un trabajo de campo, un trabajo que está basado en entrevistas y es, bueno, nada, gran parte de esto es un trabajo que se viene haciendo como parte de, digamos, de haber sido investigadora, haber sido becaria y bueno, de haber derivado una tesis de doctorado que después seguí profundizando, ¿no? Con distintos temas. Bueno, construcciones de la infertilidad como hecho sociocultural, hace un rato también Andrea hablaba de eso, ¿no? Pensar, ya estoy cerrando, sí, ya terminamos. El abordaje de la temática desde las ciencias sociales y la comunicación y no solo desde el campo médico-científico. Fíjense cuánto se habló desde otras disciplinas. Bueno, ¿qué quiere decir? Que tenemos que pensar
estas respuestas de manera transdisciplinaria e interdisciplinaria. La construcción de la infertilidad desde el discurso médico-científico, ¿no? Como, bueno, ahí con las cuestiones estadísticas, que es como también lo hegemónico, ¿no? Y después la construcción de la infertilidad desde la legislación vigente. Y acá hacer una observación, la ley provincial, que tiene que ver con la promoción del reconocimiento y la cobertura médico-asistencial de la integral de la infertilidad humana, y la ley nacional, que habla de acceso. Fíjense la diferencia. Bueno, en realidad una habla de una enfermedad y la otra habla de acceso, con lo cual acá podemos pensar que entran las diversidades, ¿no? Las parejas del mismo sexo o personas que deciden ser, formar, digamos, tener hijos de manera solas, ¿no? Encarar un proyecto familiar de manera individual. Bueno, ¿querés pasar? Y en esto, bueno, de los cruces también, la infertilidad como hecho social y su inscripción en el campo de la afectividad, que tiene que ver con desplazarlo del campo médico, la infertilidad conceptualizada como una enfermedad, son como todas cuestiones que surgen y que se cruzan y que, bueno, que hay que poder seguir problematizando, ¿no? La paternidad-maternidad como un proyecto de vida planificado que trasciende la función reproductiva, esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Para las clases medias, la familia y el proyecto familiar ocupa otro lugar también. Ese lugar de estatus, la centralidad del cuerpo y las decisiones de los sujetos sobre el mismo como un rasgo de la modernidad, que también lo mencionaba hace un rato Andrea, la condición cultural como base emergente para el análisis de las prácticas sociales, la incorporación de la perspectiva de género como dimensión central en el análisis de las prácticas médicas y la Organización Mundial como un discurso clasificador. Bueno, acá hay como también, sigue habiendo algunas cuestiones, algunas que me interesaría destacar, la edad biológica de la mujer como un factor determinante, ¿no? Y bueno, ¿y qué hacer con eso también, no? ¿Qué hacer con eso? Y es acceso a la información, básicamente. La predominancia de la medicalización y de la intervención técnica como única respuesta. El reconocimiento de la diferencia entre hombres y mujeres, que es lo que les explicaba hace un rato, y la ampliación de derechos también en la última década, que ya más que última década sería como hace 20 años, ¿no? Como marco para la inscripción del debate público. Me parece que esto que estamos teniendo hoy y que traemos estos temas en un debate en la Cámara de Diputados es de alguna manera que el tema está en agenda, y eso no es, digamos, no fue magia, ¿no? Como quien dice. Bueno, el abordaje multidimensional de la noción de salud, esto que estuvimos trabajando hoy, es pensarlo de manera transdisciplinar y la prevalencia de un modelo binario, que es esto, ¿no? También pensar en términos binarios, es hombre, mujer, es blanco, negro, bueno, es un pensamiento muy occidental que también a veces nos genera como mucha frustración y dolor. Finalmente, pensando en esto, desafíos de la gestión pública, ¿no? Pensando también en que, de alguna manera, hoy somos Poder Ejecutivo en la ciudad, esto es la Cámara de Diputados, y cómo abonar también a pensar políticas públicas más inclusivas, desafíos de la gestión pública ante un contexto de retroceso en género y derechos humanos. Trabajar en la construcción de tecnologías del conocimiento que puedan contribuir a gestionar la visibilidad pública, impulsar la generación de estadísticas, esto es clave, siempre fue un déficit importantísimo en materia de salud en la Argentina, la cuestión de la construcción de estadísticas, y no porque no tengamos los mejores recursos de investigadores, sino que, bueno, a veces son decisiones políticas también, y construir información sobre la temática cual y cuánta. Y me parece que esto es importante pensarlo también en esto, ¿no? Todo lo que estuvimos hablando hoy no es necesariamente información médica y clínica, es otro montón de información que se tiene que poder construir de manera transdisciplinar. Última. Y ya termino. Prometí. Bueno, nada, digamos, básicamente poder pensar la información y cómo también seguir trabajando en cómo se construye la información, ¿no? Los medios de comunicación también tienen mucho que decir, y también piensen que los medios de comunicación a veces hacen análisis muy banales y muy superfluos de estas temáticas, y bueno, la verdad que hay que poder seguir construyendo ahí un campo para poder aportar desde la comunicación. Bueno, espero no haberme pasado mucho. Ya sabíamos. Luciana, también agradecerte en especial por acompañarnos desde el primer día, desde la Fundación. Este es un espacio que nos cuesta lograrlo, todo lo que dijiste, lo que nosotros pensábamos también.
y siempre está dispuesta, como Elisa, y haber pasado a hacer tu tesis, tener personas que vayan para adelante, tanto en lo político como en lo académico. Te agradecemos el espacio que nos brindaste con Gabriela, informar a la gente de sus derechos e informar que acá estamos. Yo fui una de las que dijo, soy infértil, y acá está, nació la fundación, porque no me avergüenza decir que soy infértil, porque rompí tabúes, porque rompí mitos, y también te encontré en este camino, junto con Noelia, así que gracias por estar. Gracias, Noé.